Estamos con las cámaras de Urbana TV para participar de la presentación de un libro de la urbanista brasilera Raquel Rosnick. Así que vamos a poderla entrevistar, a que nos cuente por qué hay que leer su libro, qué son los temas que tratan y otros actores que también aquí nos van a ilustrar sobre la importancia de esta presentación aquí hoy en la legislatura, en el debate sobre la vivienda, como bien de uso o bien de cambio. Esto es sencillo. ¿Para qué se construye en la ciudad? ¿Qué pasa con los alquileres? ¿Qué pasa con la propiedad de la tierra? ¿Qué pasa con las tomas de tierra? Así que sobre esto vamos a participar. Estamos ansiosos aquí con las cámaras de Urbana TV, tema vivienda, urbanismo, ciudad, como siempre, las cámaras de Urbana TV presentes aquí en la legislatura. La caída del muro de Berlín ha sido absolutamente fundamental para la diseminación de un modelo de financiarización de la ciudad. La idea de que ya no había ningún territorio donde las finanzas estaban bloqueadas y podían meterse. Entonces, definitivamente, sí, y la hegemonía neoliberal desde un punto de vista material y subjetivo también, esto ha sido muy importante a partir de este momento y se diseminó con mucho más fuerza. Eso tiene que ver con la derrocada del comunismo, del socialismo, como realidad, pero también como utopía, como horizonte utópico, porque esto también ha acometido muy fuerte todas las izquierdas en el planeta. Empíricamente podemos ver y constatar que se implementó una reforma de políticas de vivienda hacia la financiarización en todo el planeta. Parte de esto por una implementación de los países en sus decisiones, pero una parte muy importante con mecanismos de exigencia de reforma de sistemas de vivienda dentro de la negociación de préstamos del Fondo Monetario Internacional. Hay varios casos, caso de México, por ejemplo, es un caso que esto se implementó una reforma del sistema financiero de vivienda como parte de las condicionalidades al préstamo, pero también el rol del Banco Mundial, del Banco Interamericano del Desarrollo y otros multilaterales en la diseminación del modelo, haciendo seminarios, promoviendo libros, convenciendo a los gestores que esto es el camino a seguir. Seguramente esto ha tenido un papel muy importante. La hipoteca subprime es un poco meter una hipoteca en grupos que nunca podrían tener una hipoteca, con mecanismos atractivos para estos grupos, como por ejemplo, sin alta de precio durante 2 años, o con créditos muy flexibles al inicio, pero que después empieza a subir la cota. Esto es una cosa muy importante. Y justamente fueran negros, afroamericanos y hispánicos en Estados Unidos que han tomado estas hipotecas subprime. Pero también lo que estamos constatando ahí fue la securitización de la hipoteca. La securitización de la hipoteca es el banco que genera que te da el crédito, tu hipoteca, el banco no se queda con la hipoteca, sino vende a otro inversionista la expectativa de recibir tus cotas, que vende a otro, y esto ha provocado una burbuja de expectativas de recibir las cotas, que cuando la gente, por la crisis económica, por el aumento de las cotas, no puede más pagar, estalla como burbuja. El proceso de urbanización y de intervención en términos de infraestructura, de calidad urbanística en la villa, es una victoria, es una conquista del movimiento. Pero junto llega una trampa. Y la trampa es justamente la financiarización de la villa, que va a resultar en desposesión masiva de aquellas que van a entrar en este proceso. Un poco la idea
de una política urbana muy discriminatoria. Esta es la historia de la política urbana en América Latina. Discriminación, racismo ambiental, necropolítica. Sí, esta es la historia. Yo creo que hay una historia, hay una cultura, hay toda una hegemonía de un pensamiento de la vivienda como producto inmobiliario y discutido entre la industria de la construcción civil y la industria financiera. De ahí tenemos que salir y transformar completamente, no solamente el objeto del debate, sino los interlocutores del debate. Yo creo que es muy importante que durante la pandemia se probó cosas que inimaginables. Por ejemplo, suspensión de desalojos. Por ejemplo, regulación de alquileres. Cosas muy importantes para proteger a la gente. Y entre ellas, la convocatoria de viviendas vacías para que el Estado, con sus fondos, pueda alquilarlas, garantizando la entrada permanente de alquiler a los propietarios, pero disponibilizando este stock para los que no tienen vivienda, los que no tienen tierra. Creo que es una política posible que se puede implementar y se empezar a trabajar con la idea de que la única alternativa posible no es vivienda en propiedad, que derecho a la vivienda adecuada no es sinónimo de derecho a la vivienda en propiedad. El libro de Rolling es un manual de la financiarización, es un manual que detalla muchos casos y muchos mecanismos, quedan muy clarificados de cómo la vivienda termina siendo una mercancía, producto de las concesiones que van haciendo los estados-nación y los estados locales con el mercado. Digo, cómo a partir de la caída del muro de Berlín, de la tendencia al crecimiento del libre mercado, de la caída de los estados de bienestar y de la penetración cultural del consumismo y de la mercantilización, cae la vivienda en el medio, ¿no? Como incluso plantea dos temas muy interesantes que siempre son contradictorios tal vez con las posiciones que hemos tenido o sostenido históricamente, y lo hablo en el caso de nuestro barrio, de la Villa 31, del que militamos y trabajamos mucho tiempo, porque la titularización de esos predios termina después siendo también motivo de ingreso de esas propiedades al mercado. Ese es un tema muy claro para plantear. Y la otra cuestión que plantea ella, que hay que sostener y acompañar y apoyar las tomas de tierra, que para el discurso público político es medio difícil de sostener, porque dice que es la única forma de incorporar, de que los pobres obtengan una solución habitacional, básicamente. En concreto, que hay que encontrar hoy el mayor mecanismo de mercantilización de la vivienda, de financiarización de la vivienda, es el mercado de alquileres. O sea, es a nivel global aún más, pero a nivel local también. Pocos propietarios que se quedan la renta de alquiler de muchas familias, o de miles de familias, millones de familias. Entonces, esa situación es muy, muy característica. Y ella plantea una serie de mecanismos que son importantes a tener en cuenta. La política pública tiene que poder interpelarse en todos los sentidos, en el ambiente local y en el ambiente nacional. Hay que innovar, hay que arriesgar. No es un momento para volver a recetas antiguas, no es un momento para hacer solamente vivienda llave en mano y entregar título de propiedad. Es un momento donde hay que intervenir en el mercado y para eso se necesita coraje y herramientas que hasta ahora no se han visto que se hayan implementado. Bueno, nosotros trabajamos más bien cuestiones vinculadas al mercado formal. Lo que mencioné en la exposición tuvo que ver con que los porcentajes de vivienda en alquiler de la ciudad de Buenos Aires, que son cerca de 35%, también se ven en las villas de la ciudad, en la Villa 31, Villa 20. Esos son los datos que tienen los censos de la ciudad. Lo que estamos viendo hoy en día es una avanzada muy fuerte en el Congreso Nacional por derogar la ley de alquileres en un intento de desregular el mercado. Sobre todo de gran parte de los legisladores y diputados y diputadas del bloque Juntos por el Cambio han presentado cerca de 20 proyectos. La mayoría son para desregular o para derogar la normativa. Y después hay otros proyectos de Frente de Todos que es para seguir en la línea de
regular el mercado de vivienda de alquiler. Para nosotros es muy importante que la norma se haga cumplir. La norma tiene menos de 2 años de sanción, tiene muy poco cumplimiento, no hubo un Estado atrás que se encargue de hacerla cumplir, y de derogarse, de reformarse, sería un fuerte retroceso para los inquilinos y las inquilinas. Parece muy interesante, la verdad, lo que planteó Raquel. Yo creo que todavía estamos un paso atrás porque en Argentina no se sabe quiénes son los dueños de las viviendas en alquiler. La ley de alquileres que se sancionó hace 2 años obliga a que los contratos se registren en la AFIP, pero se han registrado menos del 10% del total de datos que hay en todo el país. Entonces, me parece que un primer paso sería conocer quiénes son los dueños, cómo alquilan, y después, por supuesto, sí, suena interesante de que haya una propuesta para aquellos que quieran, que tengan la vivienda vacía, que la pongan en alquiler. Bueno, el libro me parece que entrega herramientas muy importantes para poder comprender el porqué de determinados procesos que pasan en las ciudades, que tan claramente se puede en la ciudad de Buenos Aires, que es la inclusión del mundo financiero en la vivienda. Es decir, la vivienda como un activo financiero escindida de su rol como derecho fundamental de la sociedad. Entonces, el libro entrega una cantidad de herramientas muy bien ilustradas para poder comprender qué es lo que está pasando y por qué pasan determinados procesos y por qué pasan otros. También me parece que es muy importante el rol que le da a los estados, porque Raquel lo que dice es que nada de lo que el sistema capitalista pretende hacer se podría hacer sin el Estado detrás, que permite que pasen ciertos procesos, como por ejemplo podríamos pensar en los nuevos códigos urbanísticos y los códigos de edificación, que permiten otro tipo de construcciones. Me parece un libro muy recomendable para cualquier persona que quiera comprender lo que pasa en la ciudad. Bueno, el barrio Carlos Rico, la Villa 31, un gran saludo, un saludo para la lucha y la conciencia que la lucha continúa.